Las mujeres de la Biblia en el reino dividido. Esa es la serie que estamos ahorita estudiando en nuestro estudio bíblico. Cuéntanos aquí en el chat qué te han parecido los programas anteriores, si Dios te ha hablado algo, porque todas queremos aprender de ti también. Y qué lindo es poder juntas tomar un tiempo para estudiar la Biblia. Así que bienvenida a un nuevo programa en donde vamos a seguir estudiando mujeres escondidas ahí entre las páginas de la Biblia, pero que si están mencionadas es porque podemos aprender de ellas. ¿Qué vamos a aprender de ellas? Vamos a aprender quién es Dios y cómo Dios trató con ellas, porque de igual forma Dios puede tratar con nosotras. Podemos aprender a través de estas mujeres cómo fueron sus debilidades, sus tentaciones y sus pruebas, porque igual podemos identificarnos con ellas y entonces podemos entender y conocer cómo Dios está también tratando con nosotros, cómo estamos en su mano. Y el día de hoy estaremos estudiando a una mujer que probablemente sí ya has escuchado de ella, a una mujer que se menciona en algunas prédicas quizás, o tú la has leído más de alguna vez, porque vemos al Dios que es proveedor, vemos al Dios que es poderoso y soberano, y también la vemos a la par de uno de los profetas famosos del Antiguo Testamento, y estamos hablando del profeta Elías. ¿Verdad que ya has escuchado sobre la viuda de Sarepta? ¿Sí o no? Yo espero que sí. Es una de las mujeres que sí, más de alguna vez la hemos podido oír. Nos vamos a ubicar en Primera de Reyes, siempre en Primera de Reyes, pero ahora en el capítulo 17. Quiero contarte que antes, en el capítulo 16, se comienza a hablar de una mujer que también sé que ya la has escuchado. Ella es Jezabel. Pero a ella la vamos a estar estudiando en el siguiente programa, porque abarca más capítulos. Es como que podemos ver cómo ella comienza, las maldades que ella hizo. Jezabel fue conocida como la reina mala, la esposa de Acab, en el reino del norte. Pero vemos también cómo el juicio de Dios, como Dios, el Dios justo y santo, permite que nosotros conozcamos cómo termina esta mujer mala. Entonces a ella la vamos a estar estudiando en el próximo programa, Jezabel. Vamos a quedarnos ahora con la viuda de Sarepta. Vamos a estar siempre en el reino del norte. Elías fue el profeta que fue enviado a las tribus del norte, al reino del norte. Y te acuerdas cuando estuvimos viendo la introducción de este periodo histórico, cómo vamos a ver los reyes, pero cómo los profetas cumplen su labor en este periodo. Y las dos labores principales, o los roles principales de los profetas, uno era que siempre hacían ver el pecado, siempre estaban anunciando lo que Dios les estaba diciendo. No era tanto como un profeta como ahora malentendemos, que es para ver el futuro. No, era para señalar el pecado y para guardar el linaje mesiánico, para apuntar al Mesías. Entonces, vamos al capítulo 17 de Primera de Reyes, y en los primeros 7 versículos vemos que Elías está en la primera etapa del reinado de Acab, que fue un rey malo, el esposo de Jezabel, en el reino del norte. Y por el pecado que había, Dios había enviado sequía a esa parte, a esa nación, esa parte de la nación. Entonces, en los primeros versículos del capítulo 17 vemos que Elías se va a un lugar, porque Dios le dice que salga de ahí. Se va a un lugar en donde Dios literalmente lo alimenta con el arroyo, a través de un río y a través de cuervos. Pero como pasa ese tiempo y hay sequía, el río se seca, y entonces
Elías ya no tiene para dónde ir, y entonces nos encontramos en el versículo 8, en donde Dios le habla a Elías y le dice: vino después a él palabra del Señor diciendo: levántate y ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate allí, porque miren, es que Dios es asombroso. Es que encontrar a Dios en la Biblia es emocionante. Dice: porque yo he mandado a una viuda de allí que te sustente. Dios lo prepara todo. Aquí vemos a Dios obrando en todas las circunstancias, como lo hemos visto casi en todos los programas de este estudio bíblico. Dios ha preparado, él le dice a Elías: vete para Sarepta, porque yo te he preparado a alguien allí que te va a alimentar. Y es como lo que estábamos viendo en los programas anteriores. Hay situaciones, circunstancias, eventos que parecen malos, pero están dentro del plan de Dios, están dentro de los tratos de Dios para nosotros. Aquí vemos que Dios estaba tratando con el pecado de las tribus del norte, con el rey Acab y su esposa Mala, y Dios envía sequía. Dios sustenta a Elías, pero cuando se acaba ese sustento, no lo deja abandonado, sino que le provee. Y Dios se convierte en el proveedor y usa a personas para proveer a este profeta. Y entonces dice el versículo 10 que él se levanta y fue a Sarepta, y cuando llegó a la entrada de la ciudad, allí estaba una viuda recogiendo leña. Entonces la llamó y le dijo: te ruego que me consigas un poco de agua y un vaso de agua para que yo beba. Cuando ella iba a conseguirla, la llamó y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Pero ella respondió: vive el Señor tu Dios, que no tengo pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. Cualquiera hubiera pensado que cuando Dios le dijo a Eliseo: te he preparado una mujer para que te sustente, una viuda para que te sustente, como que cualquiera hubiera pensado, o yo hubiera armado la historia, que si en el momento que Elías se encontrara con esa mujer, que la mujer le dijera: sí, aquí está ya todo preparado. Quizás como Elías estaba acostumbrado al río que ya estaba ahí y a los cuervos que le traían la carne. Pero no, Dios es asombroso, la verdad. Se encuentra con esta mujer, y esta mujer está en una situación triste, está en una situación miserable, está en una situación esperando morirse, ella y su hijo. La nación estaba en un momento de sequía. Aparte de eso, ella era viuda. ¿Sabes que ser viuda en esos tiempos era sinónimo de estar abandonada? Ser viuda en esos tiempos era no tener a alguien que trabajara por ti. Es más, en esas culturas del Medio Oriente, aún hoy en día, el sustento de la mujer viene 100% a través del hombre. Ellas no pueden ir al mercado, no pueden, raramente en su religión, raramente les permiten trabajar, porque todo el sustento viene a través del varón. Entonces, en estos tiempos bíblicos, en estos tiempos del Antiguo Testamento, ser viuda era sinónimo de ser una mujer abandonada, de no tener quien por ti. Aparte de ser viuda, estaba en un momento de sequía. O sea, no había economía, todo estaba caro, igual que ahora en nuestros países. No había economía. Y viene el profeta y le pide primero agua, pero cuando va le dice: tráeme también pan. Y ella le descubre ahí su corazón y le dice: no tengo pan. ¿Cuántas veces a ti te han pedido ayuda y tú te ves y puedes decir: no tengo con qué ayudar? Has querido ayudar quizás y te has visto falta.
Has querido, quizás has visto la necesidad de alguien más, pero no has podido ayudar como has querido. Esta semana hablé con una persona que me dijo eso. Me dijo, cuando yo pude, yo ayudé, pero hoy no puedo ayudar porque no tengo. Y así está esta mujer. Ella le descubre su corazón a Elías y le dice, solo tengo un puñado de harina, un poquito de aceite, estoy recogiendo leña porque después que nos comamos este poquito, este pancito que voy a hacer, me voy a dejar morir con mi hijo. Esta mujer no solo era viuda, no solo estaba en un contexto de necesidad, de sequía y miserable, sino que ella en su interior estaba ya desesperanzada, estaba desolada, estaba dejándose morir. Porque muchas veces puede que tú y yo estemos en situaciones difíciles, pero somos optimistas, ¿verdad? Y no, y que vamos a hacer esto, no, y que vamos a hacer lo otro. Ay, de algún lado, como dicen, los hijos traen la tortilla debajo del brazo, o vendamos, aunque sea piedras, y ahí, aunque sean frijolitos, comemos. La situación emocional de esta mujer no estaba optimista, estaba desolada. Y eso es lo que le dice al profeta. Y entonces, ¿cómo es que Dios le ha dicho versículos antes? Yo te he preparado una mujer que te sustente. Pero la realidad no era esa. Y a veces así somos con Dios. Dios nos dice algo, nos promete algo, pero no es la realidad que vemos. A veces Dios nos ha dado una palabra en cuanto a nuestros hijos o en cuanto a nuestro matrimonio quizás, pero no es la realidad que vivimos. Pero es porque Dios sí sabe el futuro. Él es el Dios omnisciente. Él sí sabía el milagro que iba a hacer con esta viuda. Y por eso le pudo decir a Elías, esta viuda desolada, miserable, que no tiene nada, que está esperando la muerte, ella te va a sustentar. Pero en ese proceso, ella iba a ser sustentada también. ¿Puedes ver al Dios proveedor? Puedes ver cómo en medio de un momento difícil Dios siempre guarda a su remanente y Dios siempre provee. Quizás nosotros pasemos por momentos en donde no hay una gran provisión y gran bonanza, pero Dios no nos deja morir ni nos abandona. Es lo que estamos viendo con el profeta Elías. Y entonces en el versículo 13 Elías le dice, no temas. Qué palabras, qué frase que Dios la repite a través de todas las escrituras. Fueron las frases, una de las frases que Jesús usó casi siempre, no temas. Es una frase que se usa en los salmos, no temas. Es una frase que Dios usa para nosotros, su pueblo, no temas. Y eso es lo que Dios le dice a esta mujer en este momento de sequía, en este momento que ella no tenía nadie, en este momento de desconsuelo de ella. No temas. Ve y haz como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta de eso y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Y esto suena como algo egoísta de parte del profeta, ¿verdad? Porque él está diciendo, imagínense que esta mujer le acaba de decir, solo tengo un poquito, pongamos, solo tengo una galleta y después me voy a dejar morir. Y viene el profeta y le dice, dame a mí primero y luego lo que sobre te comes tú. Si nosotros lo vemos desde términos humanos, pues sí, puede parecer egoísta de parte del profeta. Pero como la Biblia es de Dios, y a veces Dios nos pide cosas, nos pide prioridades, nos pide ponerlo a Él primero. Y cuando nosotros hacemos eso, Él es tan bueno que nosotros alcanzamos de su bondad. Incluso si esta mujer hubiera dado al profeta y hubiera obedecido la palabra que Dios estaba trayendo para ella en este momento y después se hubiera dejado morir, era lo que Dios estaba era lo que el profeta le estaba diciendo en ese momento, que le diera de comer. Pero Dios no es así. Dios es bueno. En medio de su provisión,
alcanzó también para ella. Porque sigue diciendo en el versículo 14, porque así dice el Señor Dios de Israel, no se acabará la harina, de tu tinaja, ni se agotará el aceite de la vasija, hasta el día que el Señor mande la lluvia sobre la superficie de la tierra. Hasta el día que el Señor quiera, la provisión va a estar para ti. Si esta mujer ponía primero a Dios y le daba primero al profeta, entonces la bendición iba a alcanzar para ella. Yo no sé qué Dios te estará hablando a ti en este momento, pero cuánto podemos entender de los caminos de Dios y de los tratos de Dios. Cuando nosotros ponemos a Dios primero, Él es fiel, Él es justo, Él es bueno, Él es proveedor. Y qué promesa la que habla aquí a esta mujer: nunca se acabará la tinaja, el aceite ni la harina. Y así fue. Esos 3 años, ese tiempo que restó de Ezequías, dice este capítulo, léelo tú en tu tiempo devocional o en tu tiempo libre. Dice que ella hacía pan y nunca se acababa. Y hacía pan y nunca se acababa. Porque aquí podemos ver al Dios proveedor. ¿Y por qué Dios estaba proveyendo aquí? Porque uno de sus propósitos era mantener ese remanente, mantener a su pueblo y proveerle en estos momentos difíciles. Dios siempre va a cumplir sus propósitos. Y la terminamos de ver a esta mujer a partir del versículo 17, en la última parte de este versículo, en donde su hijo muere. Y ella viene y le reclama al profeta y le dice: ¿por qué me has hecho esto? O sea, aquí volvemos a ver cómo los tratos de Dios a la mente humana parecen a veces malos, parecen raros, parecen extraños. Dios, después de haberla sustentado y haberla hecho pasar con comida, permite que su hijo se muera. Y entonces, ¿en qué estamos? Pero ella va al profeta y le dice eso: ¿por qué me has hecho, por qué Dios me hizo este mal si nos acababa de sustentar, si pasó tiempo sustentándonos? Y entonces dice que el profeta en el versículo 21, si me acompañas ya al final del capítulo, en el versículo 21, dice: entonces el profeta, verso 20, y clamó al Señor el profeta y le dijo: oh Señor Dios mío, ¿has traído mal a la viuda con quien estoy hoy hospedado, haciendo morir a su hijo? Entonces se tendió 3 veces sobre el niño y clamó al Señor: oh Señor Dios mío, te ruego que el alma de este niño vuelva a él. Y el Señor escuchó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y lo revivió. Y aquí vemos a Dios obrando, trayendo de la vida a este niño. En el programa anterior vimos cómo Dios le quitó la vida a otro niño, y aquí vemos que Dios es el Dios de la vida. Él la puede dar y Él la puede quitar. Y cuando tú no peleas esas verdades con Dios, tu corazón encuentra paz. Él puede hacer lo que Él quiera con nosotros. En los capítulos anteriores vimos que Él tomó la vida de un niño, pero aquí vemos devolviéndole la vida a otro niño. Dice el versículo 23: y Elías tomó al niño y lo bajó de la cámara alta a la casa y se lo dio a su madre. Y Elías le dijo: mira, tu hijo vive. Y mira el versículo con el que termina el capítulo 17. Y con este versículo queremos terminar este programa. Entonces la mujer, esta viuda de Sarepta, esta mujer que había visto al Dios proveedor, que había visto el milagro en su propia casa, de que su harina y su aceite nunca se terminaban. Esta mujer que también le había reclamado a Dios porque su hijo había muerto. Aún después de ver el poder de Dios, ella también le había reclamado a Dios y al profeta. Pero mira cómo termina. ¿Qué declaración es la que esta mujer hace al final de este versículo? Dice versículo 24, de este capítulo, versículo 24. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco
que tú eres hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad. Podemos traer esta reflexión. Esta mujer, al final de todo el trato de Dios con ella, que vemos en este capítulo, ella reconoce a Dios y que su palabra es verdad. Y con esto quisiera terminar este programa. Yo sé que nosotras pasamos problemas, pasamos circunstancias difíciles, unas más que otras. Bueno, a esta mujer también se le había muerto su hijo. Qué prueba más dura. Quizás no es a tu hijo que has perdido, pero has perdido algo en medio de los tratos de Dios. Pero esta mujer terminó reconociendo a Dios. ¿Reconoces tú a Dios en sus tratos? ¿Reconoces a Dios en tu vida? Y que todo lo que nos sucede está gobernado por Dios y está en el control de Dios. Esta mujer terminó reconociendo a Dios y reconociendo su palabra, reconociendo que la palabra de Dios era verdad. Sí es cierto a través del profeta, pero en el fondo ella estaba reconociendo a Dios. Acuérdate que ella estaba en un contexto del reino del norte, donde hasta el culto de Dios había sido suplantado. Pero ella en este momento estaba reconociendo que la palabra de Dios era la verdad. ¿Reconoces tú la palabra de Dios? ¿O es para ti nada más, una prédica más, un versículo más? ¿O reconoces que es la verdad de Dios lo que está escrito? Qué desafío para nosotras, porque constantemente tenemos ese ataque de que la palabra de Dios puede ser cuestionada. Y hay argumentos en nuestra cultura que se levantan en contra de la palabra de Dios y de lo que es verdad absoluta. Como por ejemplo, la ideología de género. Como por ejemplo, que tú como mujer sos dueña de tu cuerpo y puedes hacer lo que querrás. O como por ejemplo, que el matrimonio ya no es tan sagrado porque ya no funciona el matrimonio para mí. Pero la palabra de Dios es real y la palabra de Dios es verdad. Dice la Biblia que aún los planetas están sostenidos por el poder de su palabra. Y esta mujer termina reconociendo el poder de la palabra de Dios. Jesús dijo en el Nuevo Testamento que todo iba a pasar, solo su palabra iba a permanecer. Su palabra es eterna, la que sale de la boca de Dios es eterna. En el Evangelio de Juan vemos que la palabra de Dios es Cristo mismo, el verbo hecho carne. Él es la palabra de Dios. ¿Estás tú reconociendo la palabra de Dios en tu vida? ¿Obedeces la palabra de Dios o eres como yo puedo confesarte que muchas veces he dicho, sí, eso es lo que dice la Biblia, pero yo voy a hacer esto? ¿O reconocemos la palabra de Dios? Que ese sea nuestro desafío en este programa. Acompáñame a orar y a rendirte a Dios. Señor, gracias, porque tú has dejado en tu Biblia a esta viuda, a esta mujer que la encontramos al comienzo de este capítulo 17 sin esperanza y en eventos miserables, en circunstancias miserables. Quizás así nos encontramos nosotros, pero en medio de eso tú te mostraste a ella como el proveedor, el gran proveedor y el que cumple sus propósitos y sus planes. Y ella termina reconociéndote a ti, Señor. Y por eso te queremos pedir que nosotras, en medio de nuestras circunstancias, por malas o buenas que sean, te reconozcamos a ti, Señor. Que todo lo que tenemos es por tu provisión, por tu buena mano. Que todo lo que tú nos provees es porque lo que tú has determinado que con eso vivamos, Señor. Gracias. Gracias por el techo que nos provees, gracias por la alimentación que nos das, por la ropa con la que nos podemos vestir, por el trabajo que tenemos o lo poquito o lo mucho que tenemos. Gracias, Señor. Queremos ser agradecidas, mujeres agradecidas en tu provisión, Señor, porque queremos reconocer que eres tú, pero también queremos reconocer
que tu palabra es poderosa y queremos obedecer a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, obra eso en nosotras. Amén, Señor. Amén. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo programa en donde vamos a estar estudiando a esta mujer tan mala que la menciona hasta Apocalipsis y fue la reina Jezabel.